Este ensamble funciona de la siguiente manera. Tengo que unir estas tres maderas de esta manera, pero la gracia de este ensamble es que la unión de estas tres piezas va a ser a 45 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar una línea a 45 grados. Desde este vértice, desde esta punta, la voy a proyectar hacia atrás. Entonces, lo que hago ahora es dar vuelta y en la cara adyacente, que es esta que está acá, voy a volver a trazar otra línea a 45 grados. Ahí se puede ver bien cómo es el trazado. Es una línea hacia este lado y otra línea 45 hacia este lado. Y ahora, desde este punto me voy a ir al vértice opuesto, que es este que está aquí. Y voy a marcar una línea a 4 centímetros. Y también de este lado. Bien, aquí tengo un cuadrado perfecto que tiene 4 centímetros de lado. Esta es la parte que voy a tener que dejar. Todo esto lo voy a sacar. ¿Y cómo voy a hacer? Desde esta línea que tengo aquí de los 45 grados, voy a hacer un corte con la sierra de banco a 45 grados en esta parte, pero hasta la línea esta. Después voy a dar vuelta, voy a hacer otro corte aquí, también hasta esta línea que tengo marcada acá. Los quiero invitar a que me sigan por Instagram, que ahí siempre subo contenido que no puedo subir a YouTube. Además, estoy haciendo videos en vivo todas las semanas respondiendo preguntas. Ya estamos en la sierra de banco donde vamos a hacer los cortes. Y lo primero que tenemos que hacer es definir la altura de corte del disco para que pase exactamente sobre la línea que queremos. Y lo siguiente que voy a hacer es utilizar la guía de corte en ángulo para la sierra de banco. Y me voy a tener que asegurar de que quede perfectamente bien a 45 grados. Y a eso lo voy a hacer con la escuadra. Un tip importante que les voy a pasar. Estas guías siempre tienen problema que tienen juego sobre la canaleta que se deslizan. En mi caso, le hice una pequeña modificación. Lo que hice fue conseguir una cinta métrica, esas que vienen metálicas, autoadhesiva, y lo que hice fue pegárselo sobre la guía, sobre un lado de la guía, y de esa manera entra perfectamente justo y no tiene nada de juego. Ahora que ya hice el primer corte, voy a dar vuelta a la guía, la voy a sacar de esta ranura y la voy a colocar en la otra. Y nuevamente la tengo que calibrar al ángulo de 45 grados con respecto al disco. Bien, ahora que ya tengo listos los cortes a 45 grados, voy a necesitar hacer dos cortes. Un corte acá, de toda esta parte, de toda esta sección, y después otro corte de toda esta sección de acá, para sacar todo esto de acá. Este corte lo voy a hacer a mano y me voy a ayudar de la guía magnética que les mostré en el video anterior. El corte quedó excelente. Ahora me falta cortar esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Ahí se ve cómo quedó el ángulo. Uno para este lado y otro para el otro. Y quedó este pilar aquí atrás, que es fundamental porque ahora vamos a trabajar aquí para desarrollar el ensamble de cola de Milano. Ahora voy a hacer las marcas para el ensamble cola de Milano. Va a ir uno de este lado y otro de este lado. Entonces lo que voy a hacer es marcar una línea aquí a 3 centímetros. Dado que aquí hay 4 centímetros, entonces hago una marca 3 y me va a quedar 1 centímetro de este lado. Y voy a hacer otra marca de este lado también a 3 centímetros.
Y lo segundo que voy a hacer para marcar el ensamble de cola de Milano es hacer una marca a 7 milímetros desde este extremo y después voy a hacer otra marca desde esta línea a 7 milímetros hacia acá. Y de este lado exactamente lo mismo. Ya tengo el ángulo definido con la escuadra falsa y el ángulo que voy a utilizar es exactamente el mismo que el de esta fresa, porque esta fresa es la que voy a utilizar después para hacer la otra parte del ensamble. Una forma muy fácil para definir el ángulo de la fresa es hacer una ranura en cualquier madera y después con la escuadra falsa tomar ese ángulo, copiarlo. Y ahora lo que hago es trasladar las marcas que hicimos aquí arriba hacia abajo. Y otra cosa que vamos a hacer ahora es todo el contorno del ensamble lo vamos a repasar con un cúter, con una hoja de corte. Porque eso después nos va a permitir colocar el formón sobre esa línea que marcamos con el cúter y de esa manera al colocar el filo del formón nos va a permitir que el ensamble quede bien recto y que las líneas queden bien marcadas. Bien, ahora que ya tengo todo el ensamble marcado, voy a empezar a devastar poco a poco utilizando el formón sin acercarme a la línea. La línea la voy a dejar a la vista 1 milímetro más o menos y la terminación final lo voy a hacer utilizando una plantilla para que las líneas queden bien marcadas y queden bien rectas y que el ensamble quede con el ángulo correcto. Ahora que ya trabajamos en la parte interna del ensamble, esta de aquí, que es la más complicada, vamos a trabajar en las puntas de afuera. En esta de acá y en esta de acá. Ya tenemos listo uno de los extremos del ensamble y este de acá se trabaja exactamente de la misma manera que este. Y cuando lo tenga listo vamos a pasar a la parte final, que es rectificar los ensambles de cola de Milano utilizando la plantilla. Ahora, para finalizar con el ensamble, voy a utilizar una plantilla que ya tiene el ángulo que necesito para el ensamble cola de Milano.
Entonces lo que voy a hacer es colocarlo aquí bien sobre la línea. Me tengo que asegurar que quede perfectamente sobre la línea que marcamos con el cúter, y para eso voy a ir probando, introduciendo el formón sobre la línea y asegurándome de que está perfectamente sobre la línea. Bien. Entonces lo que hago ahora es ir bajando con el formón y apoyando el lomo sobre la guía para guiarme, para darle el ángulo correcto. Ya quedó lista la primera parte del ensamble, así que ahora nos vamos a concentrar en hacer la segunda parte. Esta pieza tiene que calzar aquí con ángulo 45 grados y tenemos que hacer la otra parte del ensamble cola de Milano, que lo vamos a hacer con la fresadora. Primero vamos a hacer el ensamble cola de Milano con la fresadora y después vamos a hacer el corte a los 45 grados. Bien, y para hacer la segunda parte del ensamble tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar una medida desde este extremo, o de este, también es lo mismo, hacia esta parte de acá. A eso tenemos que sumarle esta partecita de acá del ensamble cola de Milano, que son 7 milímetros. Así que en total serían 4,7 centímetros. Y a esos 4,7 centímetros los vamos a marcar en este listón, pero a su vez le vamos a agregar unos milímetros para tener un margen de error para poder ajustar cuando hagamos el corte 45 grados. Así que la marca la vamos a hacer entonces a 5,5 centímetros. Entonces lo siguiente es marcar la profundidad que va a tener el ensamble en esta parte, que es 1 centímetro. Ya tengo todo preparado para realizar el fresado. Primero voy a pasar una fresa recta para no forzar tanto la fresa de cola de Milano. Y este procedimiento lo voy a hacer en 2 pasadas, también para no forzar tanto esta fresa. Y otra cosa importante, coloqué una madera en la parte de atrás que funciona como una madera de sacrificio para que el ensamble no se rompa en esta parte de aquí al pasar la fresa. Ya hice la primera pasada con la fresa cola de Milano y ahora voy a hacer la segunda del otro lado. Pero esta vez voy a pasar la fresadora desde este lado hacia atrás para respetar el sentido de giro de la fresa. Ahora que ya tengo lista la ranura de cola de Milano, lo que falta es hacer el corte a 45 grados. Ahí vemos que todavía falta retocar el corte 45 para que esto vaya calzando bien. La idea no es hacer el corte de una, sino ir haciéndolo poco a poco para que esto calce perfecto.
Para finalizar con este ensamble falta colocar el otro larguero que va de este lado. Entonces se van a unir las tres maderas, la pata, este larguero que está acá y el otro que va aquí. Pero antes de poder colocar la otra madera que va acá, para que calce perfectamente bien y cierre el ensamble, vamos a tener que hacer un corte primero en esta parte de acá a 45 grados. La otra madera que va de este lado se construye exactamente de la misma manera que esta. Finalmente a este ensamble hay que colocarle pegamento y después prensarlo. Pero a eso se los voy a mostrar en el siguiente video, donde les voy a mostrar el proyecto completo que estoy construyendo. Sin dudas es un ensamble bastante complejo de hacer, que requiere bastante técnica y también bastante paciencia. Y hay una interesante reflexión que me gustaría compartir con ustedes. Pensaba en cómo podía mejorar, en cómo podía ir progresando en la calidad de los trabajos y cómo podía mejorar la técnica. Entonces me di cuenta que la parte teórica, la parte técnica no es tan complicada. Es simplemente buscar información, estudiarla y asimilarla. Pero ¿qué pasa? La parte más complicada venía cuando nosotros, o al menos en mi caso, intentaba implementar lo que había aprendido teóricamente. Y ahí estaba el problema porque me costaba. Entonces con el tiempo me di cuenta de algo, que lo más importante no era obsesionarme con la parte técnica, con la parte teórica, sino que me di cuenta que tenía que trabajar más en mí. ¿Y a qué me refiero cuando digo que tenía que trabajar más en mí? Me di cuenta que tenía que trabajar más en mí en el sentido de que tenía que conocerme un poco más y saber mis limitaciones, y sobre todo tenía que trabajar en la paciencia. Siempre insisto con el tema de la paciencia porque me di cuenta que si yo trabajaba realmente en mí y trabajaba la paciencia, podía lograr implementar esos conocimientos técnicos de manera mucho más precisa. Porque ¿qué pasa? Yo puedo estar cortando un ensamble, lo puedo cortar con una máquina, lo puedo cortar con un serrucho a mano, de la manera que sea, pero si no tengo la paciencia suficiente para dedicarle el tiempo para que el corte sea perfecto, tanto en el sentido de calibrar la sierra, de ver que el corte pase por la línea correcta, de ir ajustando el corte poco a poco hasta que quede perfecto. Sinceramente, si no era capaz de hacer eso, si no era capaz de tener más paciencia, era bastante imposible que mejorara. Entonces lo interesante de esto es que muchas veces nos obsesionamos con que no tenemos cierto conocimiento o queremos adquirir más conocimiento, y la mayor parte de las veces el conocimiento que ya tenemos no lo podemos implementar correctamente porque nos falta esa chispa de paciencia para hacerlo bien. Espero que les haya encantado este video, pero más que nada que les haya aportado algo útil. Y si es así, no te olvides de darle un buen dedito para arriba. Y si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y recuerda que si lo puedes imaginar, también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video.